El atributo es uno de los posibles complementos del verbo. En primer lugar, se debe comprobar que estamos ante un predicado nominal, porque el atributo solo puede aparecer en los predicados nominales. Los predicados nominales son aquellos que están compuestos por verbos copulativos ser, estar y parecer. El atributo lo que hará es explicar cualidades del sujeto al que se refiere y casi siempre será un sintagma adjetival o un sintagma nominal. Por ejemplo, en la oración, tu amigo es muy valiente, un sintagma adjetival será valiente y actuará como atributo. En la oración, Pedro es el portero será el sintagma nominal y tendrá la misma función. Otro ejemplo es la oración, Catalina estaba muy enferma, donde debemos indicar cuál es el verbo. En este caso, estaba, que corresponde al pretérito imperfecto indicativo y comprobar efectivamente que es un verbo copulativo. Estaba es una de las formas del verbo estar. Por lo tanto, sabemos que estamos ante un predicado nominal. Esto significa que podemos seguir buscando el atributo. En segundo lugar, es comprobar que el complemento que estamos buscando puede sustituirse por el pronombre lo. Utilizando el mismo ejemplo, Catalina estaba muy enferma, donde el predicado nominal es estaba muy enferma y estaba es el núcleo del predicado nominal, nos queda el complemento muy enferma, que es el que presumiblemente creemos que es el atributo. En este momento lo sustituiremos por el pronombre lo. Podemos decir Catalina lo estaba. Entonces estaremos ante un atributo. Otra característica importante y que nos permitirá diferenciarlo con el complemento predicativo es que no podemos eliminarlo. Por ejemplo, en la oración, aquel árbol parece seco, no podemos decir aquel árbol parece, porque inmediatamente diremos ¿qué parece? Por lo tanto, nunca podemos eliminarlo. Y finalmente, recordemos que habíamos dicho que podía tener la forma de un sintagma nominal. Por ejemplo, ella es la delegada de la clase. La delegada de la clase será un sintagma nominal, pero ella también es un sintagma nominal. Entonces lo que sucede es que podemos preguntarnos qué hace de sujeto y qué hace de atributo, porque debemos recordar que aquello que encabeza una frase no siempre será un sujeto. Por lo tanto, una de las características que tiene es que podemos cambiar y decir la delegada de la clase es ella. Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver uno de los elementos del sujeto, que es la posición. Este es un modificador que afecta a un núcleo sustantivo. Ahora bien, esta posición puede ser explicativa o especificativa. La explicativa complementa un núcleo sustantivo y además lo importante es que contiene información adicional. Va a ampliar la información y en general está entre comas. Explicaremos esto mediante un ejemplo. Horacio y Susana, mis padres, cumplieron 50 años de casados. Debemos identificar primero el núcleo verbal, que es la palabra cumplieron, que es el verbo. Así que lo marcaremos como NB. Por lo cual tenemos que cumplieron 50 años de casados es el predicado. Y tenemos el sujeto, que sería Horacio y Susana, mis padres. Pero tenemos que ver cuál es el núcleo, es decir, la palabra más importante del sujeto. Por un lado es Susana, pero ¿es solo Susana? No. También Horacio, ambos son importantes. Y es un elemento coordinante, es decir, un elemento de unión. Pero ahora nos va a quedar mis padres. Por un lado nos damos cuenta que mis padres es una construcción que está todo junto. Yo no puedo decir padre por un lado y mis por el otro. Además, están las dos entre comas, lo cual es otro indicador. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia en este caso entre el núcleo y la posición? Ninguna, solo el orden. Entonces, ¿cuáles son las claves para darse cuenta que una construcción es la posición explicativa? Por un lado repite el núcleo del sujeto. ¿Y cómo aparece la oración? Siempre entre comas. Eso hace más fácil poder distinguirlas. Ahora veremos la aposición especificativa. En primer lugar, al igual que la anterior, complementa a un núcleo sustantivo. Eso es fundamental. Por otro lado, la diferencia va a ser que, en vez de añadir información adicional,
lo que va a hacer es añadir información para diferenciar al núcleo sustantivo. Entonces, lo que va a hacer es aparecer unida al núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no va a estar entre comas. Demos un ejemplo. La frase el abuelo Eduardo. Eduardo sería la posición especificativa y abuelo sería el núcleo. Eduardo añade la información para diferenciar al abuelo. Veamos otro ejemplo. El rey Felipe II nació en 1527. Primero marcamos el núcleo verbal, que sería nació. Sujeto sería el rey Felipe II. Predicado sería nació en 1527. Vamos al sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Sería rey. Él sería modificador directo. ¿Qué tenemos en Felipe II? Aposición explicativa no es, porque no está entre comas. Esta está diferenciando al rey, porque no es lo mismo decir el rey nació en 1527 que decir el rey Felipe II nació en 1527. Por lo tanto, Felipe II viene a ser una aposición especificativa que modifica al núcleo rey.